En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Oscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos con el tema estudio del libro de los Romanos. Hablábamos de cómo Pablo hace su presentación de su tesis y del tema que va a desarrollar en este libro llamado Carta o Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y hablábamos de cómo Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio o de las buenas noticias de Dios, porque ciertamente el Evangelio son buenas nuevas, en el sentido de que Dios ha resuelto el problema moral del ser humano. Somos pecadores, hemos transgredido todos los mandamientos de Dios, y solamente nos queda esperar el momento en que vamos a ser juzgados y vamos a ser condenados. La paga del pecado es la muerte, y la muerte implica estar separado eternamente de Dios en un lugar que la Biblia le llama lago de fuego que arde con azufre. Pero el Evangelio es buenas noticias, es decir, Dios ha hallado la forma, ha encontrado el medio en que puede perdonarnos, en que puede, en vez de declararnos culpable, puede declararnos inocentes, lo que la Biblia llama ser justificados por la fe en la persona de Jesucristo. Pero Pablo, al hablar de la salvación, de estas buenas nuevas de salvación, y al hablar del perdón que el Señor nos otorga y cómo nos imputa la justicia de Cristo, Pablo trata primeramente de convencer a la raza humana de que todos somos culpables, somos pecadores y que somos dignos de la muerte y del juicio eterno. Pablo habla de esto y trata de convencernos que somos pecadores y que somos objetos de la ira de Dios. Porque la tendencia de la mayoría de los seres humanos es creer que no son culpables, que no son responsables de su conducta y que pueden vivir como a ellos les da la gana, sin que puedan ellos recibir las consecuencias de sus actos, de sus pensamientos, de sus pecados, de sus transgresiones y maldades. Entonces Pablo nos habla a la raza humana, a todos. En el contexto histórico en que fue escrita esta epístola, Pablo habla a los gentiles que son esa palabra representa a todas las razas que habían en aquel entonces sobre la faz de la tierra. Y también menciona a los judíos, que representan a la raza israelitas. Y Pablo trata de convencer de que todo ser humano ha pecado. Y que la ira de Dios está sobre el ser humano. Y eso es evidente a través de toda la historia, los juicios de Dios que han caído sobre la humanidad, de una o de otra manera, pestes, terremotos, desgracias, toda clase de juicio ha caído sobre el ser humano, porque mire lo que dice, amigo y hermano, lo que dice Pablo, lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es una ira que viene de Dios, dice desde el cielo. Es Dios que es soberano,
que controla todas las cosas que suceden en este mundo, nada sucede por casualidad o nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos. Dice que la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Uno de los deberes, quizás el deber fundamental de la criatura humana, es dar gracias, adorar a su Creador y dar testimonio de la existencia de ese Creador. Dios nos hizo. Dios hizo la tierra. Dios hizo esos millones de galaxias que la ciencia moderna, los científicos están descubriendo a través de los modernos telescopios que escudriñan el cielo, el firmamento, el universo. Entonces, el deber fundamental del ser humano, de la criatura, es dar gracias al Creador. Eso es lo primero que Dios espera de nosotros, los seres humanos. Que levantemos la mirada, observemos el cielo, que observemos la naturaleza, todo lo que hay alrededor nuestro. Y Pablo dice que toda la naturaleza, que es maravillosa, esa naturaleza revela la deidad de Dios, revela que hay un Dios, que hay un creador, que hay un arquitecto que diseñó el universo y la tierra. Todo está lleno de sabiduría. Todo está lleno del propósito de Dios. Eso es tan evidente que Pablo dice que si alguien negara eso, sería como una negación de sí mismo, porque el ser humano también es una maravilla de ingeniería de nuestro Creador. Cómo funciona la mente, el corazón, las células. Cómo funcionamos nosotros. Es una maravilla. La creación es una maravilla. Y toda esa creación grita, testifica a alta voz de que hay un Creador. La lógica nos dice que si existen cosas creadas, es lógico, hay un Creador. Y que Dios hizo la creación de la nada, es decir, que no existía esta creación. Por eso la Biblia comienza con estas palabras majestuosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también menciona que la tierra que nosotros ahora vemos estaba desordenada y vacía. No había orden, no había vegetación. Lo que en la escuela y el colegio nos enseña, no existía el reino vegetal, ni el reino animal, ni el reino humano. Y cómo Dios empezó a poner orden, a crear, a separar las aguas, hizo el cielo, hizo la luz. Entonces todo esto tan creado que habla de un diseñador, pero un diseñador infinitamente sabio. Tal es así que necesitaríamos millones y millones de años de escudriñar a través de la ciencia todo lo que Dios ha creado. Todo grita, todo enseña que Dios es el creador, que Dios existe. Lo que Pablo dice aquí, que las cosas
invisibles de Dios, que es su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que Dios ha hecho. De modo que los seres humanos, cuando niegan la existencia de Dios, no tienen ninguna excusa. Cuando comparezcan ante el tribunal de Dios, ante el trono blanco, no van a tener excusa, no podrán decir pues que yo no sabía que Dios existía, porque Dios está hablando. Dios habla, Dios grita, Dios proclama su deidad, su poder, su sabiduría, su propósito a través de todo lo que está hecho. Ese es el deber fundamental, conocer que Dios es el creador, y si una vez que conocemos que Dios nos ha creado y ha creado todo cuanto es y existe, entonces adorarle, darle gracias por las estaciones de los años, por la vida que nos da, cómo sustenta la creación, toda la creación, porque Dios sustenta todo lo que es y existe. No solamente hace llover para que nos beneficiemos de la lluvia, sino para que también la vegetación esté verde, esté llena de vida. Todo lo sustenta Dios con su palabra poderosa. Jesucristo es el creador, Jesucristo es el sustentador de la vida. Todo el universo habla de leyes establecidas por Dios, habla de un arquitecto, de un Dios todo sabio. Y para esto no es necesario ir al colegio o a la universidad o a un instituto de teología. No, tenemos una conciencia, la conciencia del hombre cuando observa la maravilla de la creación. La conciencia le dice, esto lo hizo Dios. Y cuando el hombre se observa a sí mismo, se analiza a sí mismo a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de todos esos aparatos que analizan la constitución física de nuestro cuerpo, todo grita de que Dios es el creador. Todo está lleno de propósito, de sabiduría. El diseño de Dios es perfecto y es maravilloso. Entonces Pablo dice de que el ser humano no tiene excusa, no tiene excusa. Dice que la negación de la existencia de un Dios creador no es otra cosa que una necedad, una manifestación de la rebeldía humana. El hombre no quiere que haya un creador. Porque si hay un creador, si hay un hombre lleno de pecado, de rebeldía, que centra la vida sobre sí mismo, si se le dice que hay un creador y ese creador es un creador ético que ha dado enseñanzas, principios, leyes de vida, y que ese creador nos va a llamar a cuenta en el día del juicio, como el hombre es pecador y no quiere de ninguna manera dar cuenta a su creador de su vida y de sus actos malos y perversos, entonces recurre a la negación. Le da miedo al hombre enfrentarse en el futuro con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, tenían miedo. Miedo de las consecuencias de su rebeldía, de su pecado, de su desobediencia. Así es el hombre a través de toda la historia. Y la mejor manera para no sentirse angustiado o con temor hacia el futuro cuando den cuenta a Dios, recurre a autoengañarse y dice que no hay Dios. Dice que no hay Dios porque tiene miedo, o porque es consciente, o porque su conciencia le dice que un día tiene que dar cuenta de lo que haya hecho mientras estuvo aquí con vida en la tierra.
Entonces la salida más fácil para el hombre es negar la evidencia más grande, que es la existencia de un Dios que creó todas las cosas. Es puro miedo. Pero cuando Dios se enfrentó a Adán y Eva y lo buscó, y el hombre se escondió, Dios lo buscó simplemente para mostrarle que ha pecado, pero que Él ha provisto un medio para que el pecador pueda ser salvo y escapar de las consecuencias de su pecado, que es la condenación eterna. Y le habla de su Hijo, le habla de Jesús, le menciona de que Él va a enviar a un Salvador al mundo, a Cristo el Señor. Hace pocos días estuvimos nosotros pensando en la encarnación de Cristo, como el Señor nació en Belén y que Él vino para buscar y para salvar al ser humano que se ha perdido. Entonces, es una necedad, una tontería, un absurdo negar la existencia de Dios cuando todo es evidente, todo grita, todo manifiesta de que Dios existe y que Dios es el que creó todas las cosas. En su negación cometen necedades, cosas absurdas. Ellos prefieren decir que todo surgió de la nada, cuando filosóficamente es imposible que algo surja de la nada. Siempre tiene que haber una causa, y la causa primaria de todo lo que es y existe es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó a los seres humanos. Así que esa verdad fundamental, esa verdad básica, que es la existencia de un Dios sabio, perfecto, que creó todas las cosas, esa verdad la detienen ciertas personas con injusticia. Incluso esa mentira, es decir, esa negación de la existencia de un Dios, hasta se enseña en algunos centros universitarios, centros del saber humano. Pero la Biblia dice que es una necedad y que el ser humano no tiene excusa. Y por eso se está manifestando continuamente a través de toda la historia la ira de Dios. El hombre solamente ve, hay una desgracia aquí, sucede esto, hay una peste por acá, mueren millones de personas por estas enfermedades, el SIDA y todas estas cosas. La gente ve eso, analiza eso, pero no percibe que es una manifestación del justo juicio de Dios sobre la humanidad. Porque Dios creó al hombre para que el hombre le glorificara, reconociera que Él es Dios, le obedeciera y viviera para Dios. Y a causa de esa negación, de ese ateísmo absurdo, la ira de Dios continuamente se ha manifestado sobre toda la humanidad y seguirá manifestándose hasta el día del juicio final, donde el hombre será lanzado a un lago de fuego que arde con azufre. Pero hay una manera de escapar. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación del pecador. Y eso es lo que Pablo desarrolla en este libro, cómo Dios hace para salvar a usted, a mí, a toda persona que crea en Jesucristo. Entonces, mañana vamos a seguir hablando de estas cosas, cómo Dios está
tratando de enseñarnos de que somos pecadores y que esta actitud de rebeldía, de rechazar a Dios, de vivir centrados en nosotros mismos, es la causa principal de la corrupción, de la depravación de la raza humana hasta el día de hoy. Dios lo bendiga a usted y mañana lo espero con su Biblia, su cuaderno y un lápiz en su mano para que usted pueda anotar algunas cosas que se encuentran en este libro maravilloso que es la epístola de Pablo a los romanos. Dios le guarda y le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.